Bueno, eh, como les decía entonces, el plan para ahora es revisar un poco el tema de redes celulares. Voy a tratar de achicar esto para que no moleste tanto. Em, bien, entonces, les decía que por la duda lo estoy grabando para que le quede al que no lo pueda ver. La idea es que nos metamos un poquito a ver de qué se trata esto de las celdas. Digo, por qué estas redes celulares que tenemos, que usamos hoy todo con nuestro teléfono en el bolsillo, usa celdas. Vamos a tocar algo de lo que es métodos de acceso. Esto es capa de enlace. Alguno me podría decir, profe, pero ¿por qué dicen que esto está en capa física? Es difícil acá porque las redes celulares tienen un poco de capa física, tienen un poco de capa de enlace. Al final de la presentación vamos a estar hablando de IP, así que es capa de red. Bueno, las redes celulares desafían un poco este modelo de capas, como ya alguna vez le he contado. Vamos a tocar algunos de estos acrónimos que ya lo han visto con el profe la clase pasada. Los vamos a tocar un poquito más por arriba. Y voy a tratar de contarles muy brevemente y muy simplemente qué es lo que es esto de un G, 2G, 3G, 4G, 5G y 6G, ¿sí? Que es un poco lo que describe las tecnologías celulares hoy. Vamos a hablar un poquito sobre esto de handoff y handover, que lo hemos hablado en algún momento, que es esto de pasarse de una antena y conectarse a la otra. Eh, Vamos a ver algo de Mobile IP, por eso les digo, acá hay algo de IP también, vamos a ver qué pasa con IP en estas redes celulares. Y hay un par de ejemplitos y algunas cositas que puedo compartir después con ustedes. Es un poquito lo que tengo pensado para hoy. Nada, de vuelta, siempre cómo estudiar, algunas preguntas que están buenas, siempre me gusta en la primera filmina ponerle para que ustedes sepan qué preguntas se tratan de responder acá. Así que vamos a estar viendo este concepto de celdas. Hay un par de conceptos piolas que tienen que ver con el tema de la frecuencia, que esto sí bien es capa física, así que lo vamos a hablar un poco. Les voy a contar las generaciones del 1G al 5G y vamos a ver un poquito del tema de movilidad, que son como los tres ejes de la parte de redes celulares. Bueno, ¿qué es una red celular entonces? Es una red que ofrece comunicación de voz y datos. Ya comunicación de voz es algo medio viejo, pero sin embargo es lo que dio origen en su principio a las redes celulares, con la clave de que las terminales se mueven, ¿sí? Las terminales son nuestros smartphones, son nuestros celulares, son noditos que tienen una dirección IP, tienen una conexión a Internet y tienen esta característica de que se mueven, ¿sí? Se trasladan. Entonces eso hace que cambie la ubicación y sobre todo va a cambiar el punto de anclaje, va a cambiar la antena o la radiobase con la cual mi celular está conectado en un momento determinado, eso va a cambiar a lo largo del tiempo, ¿sí? Y ese anclaje y esa conexión con la radiobase sucede por medio de radiofrecuencia, ¿sí? Por el canal inalámbrico, y eso hace uso del espectro de radiofrecuencia, ¿sí? Acá hay una definición un poquito más fina, pero bueno, el espectro de radiofrecuencia es un recurso compartido, todos nosotros, en donde estamos parados, recibimos, podemos percibir las mismas frecuencias que nuestros vecinos, por ende es un recurso compartido y es por donde uno transmite las frecuencias y las señales analógicas que usamos para transmitir información de manera inalámbrica. Y es un problema porque es compartido, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito de cómo las redes celulares enfocan este problema. Y bueno, y la clave es que la terminal cuando va moviendo, yo no quiero estar desconectándome, cortando todo mi stream de datos y reiniciando de vuelta cuando me atiende otra antena, ¿sí? Esa es la clave. Sería muy fácil si yo es el equivalente a desconectar Wi-Fi y lo vuelvo a prender cada vez que me muevo de antena en antena, ¿sí? Eso no tiene sentido. El gran desafío que buscan resolver las redes celulares es sostener esa conectividad que el usuario no se entere de ese handoff o ese handover o ese pasaje de antena a antena, ¿sí? Entonces, todo lo que tenemos teléfonos celulares o usamos servicios móviles, sabemos que existen estos G, ¿sí? Son las generaciones de tecnología. Hoy la mayoría de nosotros en Argentina estamos acá, algunos ya estamos acá, y ahí ya se está viniendo un poco la 6G. Y acá hay a grosso modo, cuál es la característica clave, digamos. Yo ahora tengo un par de filminas específicas para cada uno, pero son un poco aburridas, así que lo voy a pasar medio rápido, pero se los voy a dejar para que le vean, a que le interese. Hay muchos acrónimos de este tipo, dando vuelta por todos lados. Esto es la característica, por más que me pese, bien clásica de definir estos estándares de comunicaciones móviles. No los quiero aburrir con acrónimos, lo van a ver por varias filminas. Em, pero acá un poco muestra cómo fue la historia, digamos, desde el 1G en los 80 era solamente para voz, son esos teléfonos tipo ladrillo viejo que podrán haber visto por ahí en alguna película. Y la cosa ya para los 90 empezaron a agregar SMS. SMS fue la primera
transmisión digital de datos en redes celulares, que era un mensajito de texto, en el fondo es digital, no es analógico, no es tu voz modulada, ¿sí? Que se transmite, sino que se empezó a transmitir algo digital. Ya hacia el final de los 90, más en el 2000, empezaron a dar servicios exclusivos de transmisión de datos que no eran SMS. Capaz que alguno cuando se ha ido más al campo, se va fuera de la ciudad, ha visto alguna de estas siglas en su teléfono celular. Sí, que son tecnologías muy viejas y cuando uno se va a regiones que no tienen radiobases muy modernas, muchas veces termina cayendo un tipo de servicio de datos esto que no anda en nada, o sea, no pueden navegar, realmente estamos hablando de una cosa súper lenta, ¿sí? No sirve para nada. Y recién fue 3G, donde, que trajo por primera vez un poquito de lo que es Internet móvil, que en los primeros inicios. Hoy 4G tenemos todo IP y podemos ver una película casi que en tiempo real si tenemos una radiobase de 4G cerca. Y bueno, ya se está hablando de 5G con varios servicios mejorados y les voy a contar un poquito qué es lo que se espera para 6G, ¿sí? Entonces, básicamente lo que ha pasado de acá hacia acá, hay más datos, básicamente, y más tasa de datos y menos latencia, se mejora la calidad de la comunicación, ¿sí? Bien, ¿tiene sentido esto hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Han visto esto alguna vez? ¿Han visto esta sigla en su celular en algún momento? Bueno, sí, cuando están acá quiere decir que están chavos, digamos, que no, de suerte un WhatsApp va a salir y con suerte, digamos, ¿sí? Ni eso es. Bien, eh, compartir el medio. Acá estamos usando celulares que comparten el medio de radiofrecuencia, así que estamos hablando de acceso al medio. Acceso al medio era un concepto que vimos en capa de enlace, ¿sí? Así que acá tocamos un poquito de capa de enlace y básicamente son las formas de compartir este medio de comunicaciones con la mayor cantidad de usuarios posible. Acá hay tres acrónimos que el profe los mencionó ya en su clase de capa física, yo los repaso. Frequency Division, MA. Time Division, MA, Code Division, MA. MA es Multiple Access, es acceso múltiple, ¿sí? Entonces, es muy simple de teoría. O comparto, o divido la frecuencia, o divido el tiempo, o divido por código. Son las tres dimensiones. Yo tengo un medio inalámbrico y tengo muchos usuarios que quieren acceder. ¿Cómo lo divido? Pues lo puedo dividir en cualquiera de esas tres categorías. O combinación de ellas, ¿sí? Y esto resume sintéticamente capa de enlace inalámbrica a full. Así es. Son esos tres métodos de acceso. Em, Cuando dividimos por frecuencia, ¿qué hacemos? El espectro, hay un eje X, donde ese X tiene la frecuencia, desde 10 MHz, 20, 30, 40 MHz, gigahertz, terahertz, donde los hertz, ¿saben lo que es un hertz? ¿Alguien sabe lo que es un hertz? ¿Qué es un hertz? Exacto, la frecuencia. Exactamente. Hertz es una unidad de medida que mide la frecuencia, mide los ciclos por segundo que una señal periódica tiene, básicamente. Una señal que es periódica tiene ciclos, la cantidad de ciclos por segundo es hercios, es la unidad. Entonces, mientras más hertz tengo, la señal tiene más ciclos por segundo y una señal es una señal que es como más histérica, más rápidamente cambiante, digamos, ¿sí? Ese rango de hertz, desde X hertz a Y hertz, se llama ancho de banda. ¿Sí? No nos vamos a meter en teoría de la información, pero hay una teoría que habla de que mientras más ancho es ese ancho de banda, más bits por segundo de información puedo mandar ahí. Es la teoría de la información, está buenísimo el TMS, es súper interesante, pero FDMA lo que hace es decir, yo tengo este espectro, lo serrucho en bandas de frecuencia y digo, este rango lo usa un usuario, este rango lo usa otro, este otro, y no hay conflicto. Esto hace FDMA. TDMA dice, todos usamos el mismo espectro, todos los usuarios son lo mismo, pero dividimos en el tiempo, nos tomamos turnos. Ahora vos, ahora vos, ahora vos, ahora vos. Entonces, todo el ancho de banda se usa igual y vamos tomando turnos entre los usuarios. Esto es un poquito más flexible que este. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se imaginan que esto puede llegar a ser un poquito más flexible que esto en la negociación y en la distribución del recurso? Bueno, bueno, por ahí va, por ahí va. Porque, ¿qué pasa? Fíjense. Ustedes capaz que están pensando y están implícitamente asumiendo que lo que yo estoy contando es que todos los usuarios se dividen equitativamente, que todos tienen el mismo unidad de volumen de datos para enviar. Si yo tengo que dividir para todos los usuarios igual cantidad de recursos, bueno, es muy fácil. Si tengo 10 Hz y tengo 10 usuarios, 1 Hz por usuario. Si tengo 10 segundos y tengo 10 usuarios, 1 segundo por usuario. ¿Sí? Eso es fácil. Ahora,
¿Qué pasa si tengo un usuario que tiene más que otro? ¿Sí? Porque tengo un usuario que está bajando un video re largo y otro que está mandando un WhatsApp que ocupa 2 bytes. Claro, a eso lo que tengo que hacer es dividir idealmente, yo quisiera dividir el recurso proporcionalmente a la demanda de cada usuario. En tiempo eso es fácil, porque yo le digo, no, che, vos hablate 2 segundos y medio y vos habla 1 milisegundo, porque es la proporción del dato que vos querés enviar y voy controlando y ecualizando la distribución del recurso. ¿Sí? Ahora en FDMA es más jodido porque le tendré que decir, no, vos usás este pedacito de frecuencia, vos usás más frecuencia más gorda, y eso quiere decir que el transmisor y el receptor de radiofrecuencia tienen que adaptar un filtro ahí medio en tiempo real, lo cual es bastante jodido, difícil de hacer. Entonces FDMA es típicamente se usa para algo que es mucho más estricto y ya más cuadradito y preconfigurado. TDMA te da mucha más flexibilidad de poder darle más tiempo o menos tiempo uno al otro. Y después hay uno que es muy loco y es una tecnología hermosa que le interese verlo, que es CDMA, que no es ni frecuencia, no es ni tiempo. Todos los usuarios se solapan en tiempo y frecuencia, pero la manera de recuperar el mensaje de cada uno de los usuarios es por medio de una codificación ortogonal. Son codificaciones que para cada bit que yo mando, a ese bit lo transformo en una secuencia de bits en función de una palabra código, por eso se llama código esto, yo multiplico ese bit por un código, ese código me termina haciendo que un bit se represente por n bits, pero esos n bits se van a solapar con los n bits de todos los otros usuarios que están alrededor mío, pero como los códigos con los que estoy multiplicando son ortogonales, supongo que conocen la ortogonalidad de lo que quiere decir en términos matemáticos, yo por multiplicarlo en el receptor por el código correcto, puedo recuperar el dato si ese usuario me envía un 1 y un 0, básicamente. Muy en criollo funciona así. Es medio mágico, pero nos permite solaparnos en tiempo y frecuencia y recuperar la información de todas maneras. ¿Sí? Entonces son como los tres pilares de compartir la parte inalámbrica y estos tres se ven repetidos en los 2, 3, 4, 5G, ¿sí? Que vamos a estar viendo en redes móviles. ¿Sí? Bien, entonces, preguntas hasta acá. Sí. No, no es código de software, está buena la observación, claro, es más en el sentido de claves, ¿sí? Sí, es un código, sí, es un código ortogonal, de ahí viene la palabra código, no es código de software, está buena la observación. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, vamos a ver qué es esto de celdas. ¿Por qué queremos dividir en celdas, digamos? Bueno, porque fundamentalmente no podemos tener una antena que cubra todo, ¿sí? Porque por principio de la capa física, ¿cómo funciona? Básicamente un transmisor emite una señal de radiofrecuencia, que en el fondo son fotones, digamos, y eso tiene una energía, ¿sí? Eso tiene una energía. Esa energía no está focalizada, esa energía se distribuye, imagínense como una semiesfera, una esfera, que es donde todos esos fotones, ese frente de onda de fotones se distribuye en el espacio, y a medida que yo me voy alejando del emisor, esa densidad de fotones a lo largo de la distancia empieza a caer. Cada vez hay menos fotones por unidades de centímetros cuadrados por metros cuadrados, porque ese frente de onda se va expandiendo, ¿sí? Eso hace que mientras más lejos esté, la señal sea más débil, tenga menos energía en el receptor, ¿sí? Entonces, la manera de compensar eso es decir, no, tengo que tener el transmisor y receptor físicamente cerca. ¿Cómo logro eso? Por medio del lugar de tener una gran antena que cubre todo, tengo muchas antenitas chiquitas, sí, que están al menos una de ellas está cerca del transmisor que yo quiero estar. ¿Cuál es el tamaño de estas celdas? Es, en la parte, típicamente en 1G estamos hablando de 20 kilómetros, tecnología muy antigua, lo cual explica también por qué los celulares viejos son tan grandes y aparatosos, porque tenía que transmitir una señal que la tengo que codificar en Carlos Paz, ¿no? Es una distancia muy grande. Y ahora, y a medida que nos vamos avanzando en generaciones, las celdas son cada vez más chicas. De hecho, 6G está hablando de celdas de algunos metros, incluso, en algunos casos. Entonces, es la manera de lo cual yo le puedo sacar más energía a la señal y por ende tener mayor ancho de banda, mayor data rate, mayor tasa de datos en el fondo, ¿sí? Por ejemplo, claro, exactamente, es un quilombo. Pero fíjate, vos pensalo vos un segundo. Los usuarios van a estar contentos porque tenés mucho más ancho de banda, tenés mucha más velocidad. Los fabricantes de hardware van a estar contentos porque tienen que fabricar más antenas. Están todos contentos con ese principio, pensalo. Parece un abuso, pero en el fondo, marketineramente va bien la cosa por ahí, si lo pensás. 6G está haciendo por ahí. Ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la idea? Las celdas estas se modelan típicamente como hexágonos y como no cuando usamos FDMA no queremos que esas frecuencias se solapen,
Así que existe un principio muy importante en redes celulares que es el reuso de frecuencias. Si yo tengo una antena puesta acá en D, yo voy a querer que todas las antenas vecinas o todas las radiobases vecinas usen una frecuencia que no sea igual a la mía. ¿Para qué? Para que un tipo que está acá y sobre todo en la frontera de esta celda, que esté enganchado conmigo, no se siente interferido, ni solapado, ni pisado por la frecuencia del vecino. Entonces lo que se usa mucho en tecnología celular es este reuso de frecuencia con n igual a 7, donde tengo 7 pares de frecuencia distribuidas en una manera hexagonal como vemos acá, para que yo pueda ir pasando de la frecuencia D a otra frecuencia y así sucesivamente sin pisarme. Fíjense, si yo soy un usuario que voy pasando de la frecuencia D a la E y después a la D, en ningún momento de ese camino paso de una misma frecuencia a una misma frecuencia. Por ende, no me piso nunca y minimizo la interferencia que existe entre una celda y las vecinas. ¿Sí? Esto es principio básico, se hereda mucho de la tecnología celular clásica y esto se llama reuso de frecuencia 1 en 7 o de n igual a 7, ¿sí? Y esto pasa hoy en la planificación de frecuencia de redes celulares, lo que ven un mapa de Claro y tiene un mapita con las radiobases que tienen, siempre las radiobases vecinas tienen frecuencias diferentes para evitar interferencia, ¿sí? Pero lo que le decía hoy, se está hablando de esto ya en 6G, de estas femtoceldas o microceldas, que ya son celdas cada vez más y más chicas, que es como decía el compañero, literalmente, tenés una acá en el pasillo de la facultad, tenés otra en el hall de entrada y tenés otra que salís a la calle. Y entonces, se está empezando a hablar cada vez mucho más de esto. La buena noticia de esto, bueno, obviamente, como les decía, los fabricantes todos contentos porque en lugar de hacer una celda cada kilómetro, ahora tienen que hacer una celda cada 10 metros, ¿sí? Así que hay un negocio ahí de fondo que se tracciona. Pero más allá de eso, bueno, obviamente permite mayor data rate, porque tengo la antena mucho más cerca, la energía que mi bicho transmite lo recibe una antena que está mucho más cerca, entonces puedo sacarle más energía a ese bit, y al sacarle más energía a ese bit puedo tener más bit por tiempo, más bit por segundo, ¿sí? Básicamente todo se reduce a eso en el fondo. Lo que termino pagando es que como tengo mucha más celda, es mucho más frecuente la cantidad de veces que yo termino saltando de celda en celda. Y eso hace que tengo mucho más handoff, voy haciendo pasajes de celda en celda mucho más frecuente, eso tiene alguna carga, digamos, en términos de gestión de la red, pero la cosa está yendo para ese lado y eso es lo que sucede hoy en día, ¿sí? Eh, ¿Cómo es la estructura general de la cosa? Es así. Mi terminal se comunica por radiofrecuencia con una estación base, con una base station, lo he dicho algunas veces, por ahí le digo antena, esto es lo mismo, ¿sí? Está todo dentro de esta caja y esa antena después va por cable a un núcleo. Si hay una red nuclear donde se conectan básicamente de una manera u otra todas las radiobases o todas las antenas de Claro, de personal. Hay una red nuclear donde todas convergen en un mismo núcleo. En el término clásico es este MCC, que es en inglés Mobile Switching Center, o un centro de conmutación, ¿sí? Todas las antenas se comunican en esa parte cableada. Y esto es muy parecido a lo que vimos con Wi-Fi. ¿Se acuerdan que vimos ese Extended Service Set? Que es donde tengo muchos access point conectados a una misma nube y esos access points están conectados entre ellos. Fíjense que la estructura es la misma, ¿sí? Tengo como antenas en el borde, una red cableada nuclear, y entre eso y entre esas base stations, entre esos access points, se coordinan. Acá lo que les puedo contar y que está interesante es que toda esta terminología que les estoy contando acá viene del mundo de redes celulares. Es un mundo de 3G, 4G, 5G, que es un mundo muy europeo. La parte de Wi-Fi viene más de la parte yankee, son más americanos, pero, y la estructura es igual, pero cambian mucho los acrónimos. Por ejemplo, IEEE con Wi-Fi le llaman Access Point. Los europeos le llaman Base Station, pero es la misma cosa, es un concentrador que se comunica con terminales, ¿sí? En Europa lo van a ver como, a esto lo van a ver en Europa como UE, User Endpoints o User Equipment, por ejemplo. Bueno, pero en terminología IEEE Yankee es host, por ejemplo, ¿sí? Así que hay como un juego de palabras ahí que tiene que ver mucho con la cultura. ¿Sí querías agregar algo? Co- ¿Físicamente decís vos? Mm, una antena 3G es de acá al piso hasta acá más o menos. Y tiene adentro, tienen típicamente muchas antenitas, son un arreglo de antenas, y después tiene toda una envoltura plástica blanca que es la que vemos colocada en los postes, digamos. Entonces termina teniendo un tamaño así. Pero después hay, obviamente hay versiones más chicas, de antenas más chicas, sobre todo para indoor y demás, que tienen otro tamaño. El tema es que una antena de 3G, como te digo, está pensada para transmitir a 1 kilómetro o más,
Y vos tenés que tener la potencia de esa antena para llegar a esa distancia. Wi-Fi creo que los 100 metros es el estándar y después empieza a caer, digamos, ¿no? Entonces la distancia te marca la antena también, de alguna manera. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, creo que hablamos de esto, el handoff, traspaso, handover, es lo mismo. O sea, pasarse una base station a antena o lo que sea, o un access point de uno al otro, ¿sí? Y esto implica una señalización, me desasocio de uno, le aviso al otro que me sumo al otro, y esto es toda una negociación que puede llegar a estar tomando en el orden de algunos cientos de milisegundos, ¿sí? Y acá el desafío no es solamente esta desasociación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, sino es el tema de cómo mi celular, mi smartphone o lo que sea, o mi dispositivo sostiene la misma IP a pesar de que me estoy cambiando de antena que me está sirviendo, ¿sí? Eso lo vamos a ver como un VoIP. Eh, bien, ahora viene la parte donde tengo un par de filminas para cada G, digamos, que me parece que puede ser un poco aburrido, así que lo voy a pasar medio rápido. Véanlo ustedes después si les interesa, o véanlo más o menos lo básico, pero la cosa es así. El primero, el 1G 80, perdón, estoy haciendo mucha historia acá, yo recién estaban haciendo en esta década, era para voz analógica, ¿sí? Era voz, o transmitía por voz y había una tecnología celular, usaba frecuencias muy bajas. Fíjense acá aparece esto que les decía de los hertz, que ustedes está bueno que lo manejen un poco ya. Full duplex, ¿se acuerdan de lo que eran? Sí, ya lo tienen que saber o no, ¿sí? Ajá, vamos. Entonces, full duplex, básicamente eran voz ida y vuelta, ¿sí? Y eran frecuencias relativamente bajas. Ahora en esta frecuencia, hoy eh, capaz que esto también falta, está bueno aclararlo. Generalmente algo que pasa en modelos de transmisión inalámbrica es que mientras más baja la frecuencia, más lejos puedes llegar. Por ejemplo, se acordarán de sus abuelos o alguien que escucha radio AM. ¿Sí? Prende la radio, escucha AM, una radio de muy baja frecuencia, pero la estación de Córdoba llega hasta, te va a Villa María, te va al sur de Córdoba y seguís escuchando la misma radio. ¿Sí? Es una frecuencia muy baja, llega muy lejos. Las frecuencias más altas llegan se atenúan muy rápido, ese es el término correcto. ¿Sí? Caen muy rápido. Entonces, en general van a ver que las tecnologías celulares más viejas típicamente estamos en frecuencias bajas, megahertz, y hoy para 6G, para 4G, 5G, etcétera, estamos hablando de gigahertz, ¿sí? No estamos yendo cada vez más arriba, lo cual también argumenta esto de que las celdas son cada vez más chicas, ¿sí? Porque me estoy diciendo frecuencia más alta, celda más chica, pero algo interesante que pasa es que mientras más alto me voy en frecuencia, es pedazo del espectro de radiofrecuencia que no está usado. Entonces no hay ninguna tecnología que lo use, entonces como está libre, lo puedo usar para transmitir datos y la cosa está yendo para ese lado y estamos hablando de gigahertz y terahertz para transmitir datos. Sí. Hay, hay de todo, hay de todo, problemas en todo sentido, porque todo ese espectro, algún día si quieren podemos hablar del tema regulatorio, es un quilombo la regulación del espectro de radiofrecuencia. Cada país es soberano en cómo distribuye ese espectro. No necesariamente, no hay una condición física que te diga este rango de frecuencia es mejor para aviones, este es mejor para satélites. No, cualquiera puede usar cualquiera, lo que importa es una decisión soberana de cómo uno gobierna ese espectro de frecuencia. En Argentina se llama ENACOM, el instituto que lo gestiona, pero después un instituto global que se llama la ITU, que es la que medio como que trata de que todos se coordinen y el que fabrica celulares en Estados Unidos lo pueda vender en Argentina sin tener que sacarle el chip de radiofrecuencia y ponerle otro, digamos, ¿no? Y es todo un tema, digamos, la regulación, sí. Mm, claro. Es un tema, es un tema. Hoy, por suerte, como ya la tecnología celular es tan masiva, mundialmente está más o menos acordado cuáles son las frecuencias que hay, pero hasta hace algunos años atrás, algunos se acordarán, si uno compraba un teléfono en otro país, no necesariamente iba a ser compatible con la frecuencia que teníamos acá, y uno se tenía que andar fijando, si lo compro afuera, qué frecuencias tiene, a ver, era un perno. Hoy ya prácticamente todos los chipsets se van en todas las frecuencias y no hay tanto drama. Pero sí, el tema de la asignación de frecuencia es un tema político, de regulación y de soberanía, que es un temón, es hermoso, es re lindo tema. Pero en principio no hay una constraint física que te diga, no, esta frecuencia tiene que ser para esto o esta para lo otro. ¿Sí? En principio es una cuestión de decisión política. Sí, sí. Bueno, para mí lo interesante de Starlink es que evidencia mucho esta estructura jerárquica de política, porque si Argentina dice, yo quiero este rango de frecuencia para comunicaciones satelitales, pero Paraguay dice, no, yo en realidad tengo esta otra, los de Starlink, ¿cómo hacen? Porque la Starlink, la antena de Starlink tiene un cono de cobertura que te pisa Paraguay y Argentina al mismo tiempo. Entonces los tepos que dicen, no, denme una sola frecuencia, no sean guachos, digamos, pónganse de acuerdo entre ustedes
Y Starlink, de alguna manera, lo que está indirectamente haciendo es como globalizando la decisión y la regulación del acceso a las frecuencias, digamos. Es bueno y es malo a la vez, porque lo bueno es que la verdad que está bueno que estemos todos de acuerdo, lo malo es que el que está mandando las reglas es un empresario que no lo vota nadie, no lo elige nadie, sino que está ahí porque, por su propio mérito, digamos, ¿no? También es un tema. Nada. Después, si quieren, en el recreo o a la tarde lo charlamos un poco más, pero no es la idea que nos metamos tan a fondo en esto, ¿sí? Bueno, nada, temas de. Entonces, 1G, viejo, telefonía de voz, tenían algo de localización muy, muy antiguo, digamos, no vale la pena perder tiempo en esto, véanlo si quieren. Acá, básicamente, esto lo respetan casi todas las redes celulares, ¿no? Que yo prendo mi celular, el celular chequea qué canales disponibles hay. Me anuncio a mí mismo, la estación base le activa el núcleo, le avisa el núcleo de red, che, Juan se está queriendo conectar, lo autorizo o no lo autorizo. Hay un registro periódico y demás. Esto es muy parecido a lo que vimos con Wi-Fi, la asociación, ¿se acuerdan? Yo me quiero asociar a un access point, ¿qué access point están acá? Fíjense que es lo mismo con otros acrónimos, ¿sí? Esto me interesa que les quede a ustedes, digo, porque más allá del estándar o de la ingeniería física o del nombre que le pongan a las cosas, lo que me importa es que le quede en la cabeza cuáles son los mecanismos que están en juego, ¿sí? GSM, que es 2G, capaz que ya le suena un poco más, un poquito más, fue la gran revolución celular en realidad, acá fue donde realmente explotó. Me gusta contar en GSM lo que pasó por los 90 es que los yanquis y los europeos se estaban sacando los ojos a ver quién gobernaba la tecnología, terminaron ganando los europeos, GSM es una tecnología fundamentalmente europea. Los Yankees en su momento habían propuesto CDMA. CDMA es por código, lo que vimos antes. GSM tiene una cosa media rara de frecuencia y tiempo, un poquito más robusta y más rústica, por decirlo de una manera. CDMA es muy elegante, pero los Yankees quedaron atrás en esta, ganan los europeos. GSM queda como la base fundamental. Y GSM introduce este concepto que seguramente ustedes han visto, SIM, la cartita SIM, ese que era un chip antes, ahora tenemos la eSIM, que es el electrónico, qué es eso. Bueno, esto es un concepto fundamentalmente de GSM, de los estándares europeos, y meten un montón de acrónimos nuevos, no importa. Lo que importa de acá es que empiezan a aparecer estos Home Location Registers y estos Visitor Location Registers, que son como mini servidores en la red nuclear, que se va dando cuenta de quién está en dónde, básicamente. Entonces, cuando mi celular se conecta a una radio base, esa radio base le dice, che, Juan se está conectando acá en FAMAF, en una radio base que está en FAMAF, y lo quiero notar como que está en su casa, en su home, en su servidor home que está cerca de FAMAF. Pero si yo me voy y me subo a la autopista y me voy para Villa María, mi celular va a ir pasándose de radio base a radio base, y en Villa María en algún momento va a decir, no, Juan, en realidad ya está en una parte, en una red nuclear diferente, ya no estoy más en FAMAF o en Córdoba, estoy en otro lado. Entonces lo voy a anotar en otro servidor de Villa María, que es un servidor visitante, y este servidor visitante sabe que mi home address en realidad está acá. Internamente la red nuclear se encarga de tunelear y de gestionar los datos. Ahora lo vamos a ver cómo funciona esto en Mobile IP, que es una solución que existe para esto. GSM lo hacía de una manera particular, pero más o menos, fíjense que empieza a haber ese tema de desafío en la parte de movilidad. Em, bueno, no voy a meter esto en detalle. GSM usa una combinación de Frequency Division Multiplex y Time Division Multiplex. Acá se empiezan a mezclar estos acrónimos que le conté antes. FDM tenían A antes, ahora no tienen más A, es lo mismo. Para el fin de la materia, para lo que ustedes quieren ver, es lo mismo. Lo que realmente cambia formalmente es que cuando tenemos A, esta es un acceso dividido entre muchos usuarios y sin la A estamos hablando típicamente de un punto a punto, que sería el terminal a la base station. ¿Sí? Demasiado fino para lo que vimos en la materia, pero entiendan que es lo mismo. Comparto frecuencia o comparto tiempo. ¿Sí? Bien en criollo va por ahí la cosa. De vuelta, no me quiero meter mucho en esto. Capaz que pueden ver, fíjense que acá la frecuencia se empieza a ir un poquito más arriba con GSM. Bueno, creo que eso es lo más importante. Lo importante de este slide es que empieza, en GSM para mí empieza a mi juicio, a desmadrarse mucho la estandarización de redes móviles, porque empieza a haber tramas gigantescas, que trama no necesariamente es un frame Ethernet, como hemos visto nosotros, sino que trama es como una unidad lógica temporal donde la red es como que empieza como a latir a ese ritmo, y cada 120 milisegundos una estación base va diciendo, este es mi identificador. Entonces mi celular tiene que esperar 120 segundos, 120 milisegundos, engancharse con ese tiempo, esa unidad temporal más grande,
y esto se cuela hasta el día de la fecha y un dolor de cabeza. Yo trabajo con esto, les digo, es muy complejo cómo se pone la cosa, pero hay como estructuras de tramas y ranuras y trama de datos más chiquitas, es como toda una jerarquía temporal que uno se puede pasar meses estudiándola. Pero bueno, la cosa es que funcionó, hoy tenemos GCM, anduvo muy bien. Y bueno, dentro de toda esa estructura compleja hay canales de broadcast, ¿sí? Que la radio base transmite mensaje para que todos los celulares reciban. Canales de control dedicado, control común, que tenemos armado como una suerte de subcanalización y subgrupos. eh, y muchas cosas que a mi juicio la hacían excesivamente complicada, sobre todo para nosotros que venimos del mundo de la computación y todo más acostumbrado a Internet, que es una cosa bastante más pulida y más simple. Esto del mundillo europeo, todo muy complejo y sofisticado, pero como les digo, finalmente fue un éxito. Tuvo una 2.5G GSM, donde metieron estos dos acrónimos que le mostré recién, que esto es lo que quieren decir, que es como sobre GSM le trataron de meter algo que uno puede transmitir algo de datos con ciertos bits por segundo, que son muy poquitos, pero cosa que por ahí capaz que le interesan a ustedes. Esto lo mencionó un poco el profe en la clase pasada. Esta es la tecnología de modulación que usaba Edge, que esto quiere decir que tengo 8 símbolos, 8 bits por símbolo, y los símbolos los modulo con Phase Shift King. ¿Esto qué quiere decir? Vieron que una señal analógica tiene esta pinta, ¿no? Es una onda senoidal. La fase es si yo me fijo en el tiempo y corro esta señal senoidal para atrás o para adelante, ¿sí? Entonces, en lugar de empezar del cero y hacer la pancita para arriba, si estoy corrido un cuarto de fase, empiezo de la panza de arriba y bajo y termino haciendo esto, ¿sí? Como que corro la señal en el tiempo. Ese corrimiento de fase que se llama puede codificarme información a mí. Si empiezo del cero y hago la panza para arriba, eso puede ser un uno. Puede ser en realidad con 8 bits puede ser un 0,1, por ejemplo, ¿sí? Después, si me corro un cuarto de fase y empiezo de la panza, hago el valle y termino en panza arriba, ese puede ser el 1,0, por ejemplo. Si me corro otro cuarto de fase más y ahora empiezo con la panza para abajo, me voy para arriba y hago así, ese puede ser el 1-1. Y así sucesivamente, al correr la señal, codifico lo binario en lo analógico y esas son algunas técnicas de emulación que se usaban muy tempranamente en este tipo de tecnologías de GSM. 3G creo que fue lo que realmente trajo Internet móvil por primera vez. Fíjense que GSM ya, perdón, en 3G nos pasamos a CDMA, que era la que perdió en 2G. Es lo que los Yankees perdieron en la 2G, lo ganan en la 3G y 3G efectivamente empieza a usar ya división por código. Yo le había contado que esto de la división por código está bastante sexy porque es como que realmente se solapa tiempo y frecuencia y está muy piola cómo logra sacar data de eso y te sacas de encima un montón de problemas, porque eso que le mostraba hace un rato de que vos tenés que tener 7 frecuencias para que la celda no se pise con la vecina, con CDMA se va. Con CDMA todo lo mismo, toda la misma frecuencia. El transmisor es igual siempre, trae un montón de ventajas, es una tecnología muy piola, es la que termina ganando en 3G, bueno, y se estandariza como IMT 2000 por ahí después en Europa. Pero nada, CDMA gana y bueno, hay algo de patentamiento en juego también. CDMA estaba patentada por Qualcomm y había un tire y afloje que los europeos no lo querían, qué sé yo. Bueno, pero finalmente, la verdad que la tecnología se la banca y fue muy importante CDMA en 3G, ¿sí? Acá te explico un poquito más en detalle lo que yo ya les conté. Separo en frecuencia, tiempo, código, ¿sí? Em, lo jodido de CDMA, y era el argumento en su momento de por qué no CDMA al principio, es que está fantástico, vos te solapas en tiempo y frecuencia, pero estás asumiendo para que yo pueda después multiplicar esa señal que recibí por un código ortogonal, todas las señales que se solapen en tiempo y frecuencia tienen que estar perfectamente sincronizadas. Porque si yo tengo un símbolo que se me corrió y me está pisando el símbolo que sigue, se me va a la mierda la ortogonalidad, que era lo que a mí me permitía separarlos. Pero si yo tengo dos palabras pisadas que son ortogonales matemáticamente, pero físicamente se me corren y un símbolo me pisa el del vecino del lado, ya la ortogonalidad la pierdo, salvo que el código mismo sea tolerante a dos dimensiones de ortogonalidad, que no es el caso. Entonces, lo que pedía CDMA era que todos los celulares estén sincronizados temporalmente de una manera muy fina, y algo interesante es que estén sincronizados de una manera que la antena receptora reciba todos los bits solapaditos, bien ordenaditos uno arriba del otro. ¿Por qué? ¿Y qué quiere decir eso? Que
ahí lo que entra a jugar es la distancia que hay del celular a la antena, porque mientras más lejos estoy, ya el símbolo es tan chiquito en tiempo que empieza a jugar la velocidad de la luz, empieza a jugar un rol ahí, y mientras más lejos estoy, más tarde llega mi bit y empiezo a pisarle el bit pasado a un vecino que está muy cerca de la antena. Entonces, en CDMA hace falta tener como unos loops de control donde la antena le va diciendo al celular, che, aguanta, vos transmitiste unos microsegundos más tarde, así para cuando yo te escuche a vos, vos estás arriba perfectamente de los otros que yo estoy recibiendo. Digamos, un quilombo hacer eso, realmente en microelectrónica es muy difícil. Fue uno de los argumentos de lo cual en 2G, cuando salió GSM, me dijeron, no, aguanta, o sea, el hardware hoy no está para hacer esto, pero bueno, ya en 3G se le bancaba un poco más y CDMA tiene esto, el control de sincronismo que le digo recién y muy parecido al control de potencia. Si yo tengo muchas señales solapadas y una señal de esa tiene una potencia zarpada y la otra muy chiquita, me pasa lo mismo. Yo no lo puedo recuperar a la chiquita. La grande me la mata a la potencia chica. Entonces la antena le tiene que decir, además de con qué time correction transmitir, con qué power correction transmitir para que en el receptor todos lleguen, las potencias lleguen más o menos parecidas. Súper sofisticado, pero bueno, 3G funcione con esto, está bastante bueno. Porque es elegante, creo que ya se lo vendí. Y bueno, y acá en 3G, una de las cosas que empieza a aparecer es que el núcleo ahora de la red ya no era esta cosa rara de GSM que solamente ellos entendían. Ahora dicen, no, vamos a un núcleo ya más pensado en paquetes. eh, y bueno, se empieza a aproximar un poquito más a todo conectarse con algo más parecido a lo que era Internet y no con una tecnología propietaria. Y llegó 4G, que es lo que hoy muchos tenemos, donde acá la bocha en 4G lo que aparece es IP. Fíjense que hasta acá no hemos hablado de IP. Todo lo que era GSM, CDMA y todo eso, era una tecnología custom del mundo de celulares que no estaba, no se metía con Internet hasta ese momento, propiamente dicho. Internet era como una carga útil de esa tecnología, podés llevar paquetes IP arriba, pero la base de la tecnología era una tecnología custom de esta gente y bueno, y ya con 4G empiezan a decir, no, pará, si ya Internet anda bien, tenemos Internet en todos lados, tenemos IP, ¿por qué quiero tener una red nuclear con un protocolo custom? Y la verdad que está bueno pensar en algo más estándar, y esto dio origen a LTE, que es Long Term Evolution, que es lo que casi todos hoy tenemos acá, ¿sí? Long Term Evolution, por ahí entra por el 2014. Y bueno, y acá la cosa es que el núcleo y la voz ya van completamente sobre IP, y ya se hace todo ya más sobre IP directamente. Siguen apareciendo lluvias de acrónimos nuevos, esto es algo bien típico de redes celulares. UE, User Equipment, esto en criollo es host, ¿sí? El host del terminal. El InnoDB es la base station o el access point. El MMI es muy parecido, el MMI, el SWG y el PWG, estos tres son elementos de la red nuclear de LTE, ¿sí? Cada uno tiene un rol diferente, hay uno que es la que va para Internet, qué sé yo, no hace falta que lo vean eso en detalle, pero sí, bueno, hay un plano de control ahí que está en la red nuclear y es lo que un poquito le fue dando forma al LTE. Y acá, capaz que me detengo un segundo porque acá me parece que está bueno este grafiquito, porque medio como que mezcla todas las cosas que hemos estado viendo en esto. No le dé mucha bola a tantos acrónimos raros que hay adentro, lo que sí les quiero mostrar es esto. Fíjense, este cuadrado de acá es el UI, es el host, es el celular, básicamente. Este cuadrado de acá es la base station, es la antena, o el G-Node-B en términos de 3GPP. Y después esto que está acá, y esto que está acá es la red nuclear, y acá hay un remote host en internet perdido en algún lado. Entonces eso es el servidor al cual yo me estoy accediendo. Recorramos esta figura de arriba para abajo. En mi aplicación, corro un Chrome o la aplicación de Netflix, y yo lo que quiero hacer es llegar al servidor de Netflix y que fluyan mis datos de Netflix a mi celular, ¿sí? Es este plano que está acá arriba, aplicación, capa de aplicación ya la conocemos, estamos en esa. Fíjense que acá abajo, por ahí está medio borroso, pero acá lo que dice TCP/UDP. Y sí, Netflix, estamos usando Internet, así que vamos a usar TCP/UDP. Acá hay un socket en algún punto, ¿sí? Y me comunico derecho, porque con TCP/UDP, con el host de destino. Recuerden, capa de transporte, la comunicación es dispositivo mío contra el servidor que está en el remoto, ¿sí? Cuando bajo a IP, acá ya empieza a aparecer cosas en el medio, porque ya mi celular tiene un IP, pero bueno, también la red nuclear de Claro tiene una IP pública, ¿sí? Que es la IP desde donde Claro ve hacia Internet, que Claro compra un pool de IP pública y tiene su serie de IP públicas, y con eso sale Internet, y en un punto acá me transforma mi IP y con eso llego a Netflix. ¿Qué es lo que vimos en la materia que sucede acá cuando yo escondo las IP privadas respecto a las públicas?
La reducción NAT. Acá hay NAT. Claro, todos los proveedores móviles hacen un NATeo o tecnologías similares porque Netflix va a ver una IP pública de Claro. Claro, internamente engaña hacia afuera y dice, no, en realidad Juan tiene una IP que es privada mía y yo puedo tener toda la IP privada que se me cante y de la manera que quiero. Entonces en IP sucede eso, ¿sí? Y después acá, esto que sigue acá es todo el quilombo, ya son protocolos bien propios de LTE acá. Pero fíjense con atención una cosa muy piola, hay UDP IP acá abajo. O sea, adentro del núcleo de Claro, todo se maneja con IP, los servidores de Claro internos de la red móvil son con IP. Y algo loco que pasa es que si yo veo toda la figura completa, tengo TCP sobre IP, sobre protocolos móviles, sobre UDP, sobre IP de vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me meto con una lupa al núcleo de Claro y le quiero ver, che, qué paquete está fluyendo en esta interfaz de acá, voy a ver un paquete de IP que adentro tiene, que tiene UDP adentro, que adentro tiene otra cosa, que adentro tiene otro UDP, que adentro tiene otro IP. ¿Sí? No por nada, yo ya les comenté este libro de John Day que propone esta arquitectura, se llama Recursive Internet Working Architecture o RAINA, que es recursivo. Porque esto es recursivo. Esto es un IP adentro de otro IP, adentro de otro IP. Están reinventando lo mismo una y otra vez. ¿Sí? Bueno, pero para que sepan y empiecen a ver un poquito esas contradicciones ahí raras que empiezan a aparecer. Bueno, 4G usa OFDM, el profe la mencionó un poquito. OFDM es Orthogonal Frequency Division Multiplex, cuando está es Access, em, y es para mí lo que ha revolucionado en gran parte de las comunicaciones. En muy poquito ancho de banda, uno puede meter una gran tasa de bits. A quien le interese le puedo contar después si quieren un poquito cuál es la magia que hacen esto matemáticamente. Tiene que ver un poquito con la serie de Fourier y demás. Está muy bueno. Bueno, 4G ya la aprovechaba requiere un procesamiento digital muy particular que no existía antes. ¿No? De vuelta vuelve a pasar lo mismo, el hardware no le daba mucho para hacerlo. Matemáticamente se podía hacer esto, pero no era comercialmente viable todavía. Ya para la época de 4G el hardware está ahí, se usa OFDM y una variante de OFDMA que se llama Single Carrier FDMA. Yo hice mi tesis de grado con esto, en ingeniería. Que anda muy bien, está muy piola. Bueno, pero son muy técnicas de modulación muy, muy, muy específicas. Bueno, pero ahora estamos hablando de 5G. NR le llaman New Radio, que es lo que se está empezando a hablar ahora y se está empezando a desplegar ahora. Ya hay varias radiobases de 5G en Córdoba, por lo menos. Y la bocha tienen estas tres features nuevas, que son mucho más ancho de banda, se banca hasta gigabit por segundo pico, ¿sí? Hay unos servicios que te lo permiten tener. Hay algunos servicios muy finos de latencia muy baja, que vos tenés respuesta muy rápida de la red, abajo del milisegundo, y tenés este Massive Mobile, no me acuerdo qué era TC, que básicamente es IoT, esto, ¿no? Es para paquetitos muy chiquitos, dispositivos alimentados a batería, y que permite hacer un uso de un tráfico que no es de Internet, ¿sí? Acá no hay un streaming no hay un TCP, hay como una cosa más de mensajitos chiquitos, ¿sí? Fíjense que acá en 5G ya estamos hablando de frecuencias mucho más altas, ya estamos arriba de los casi aproximándonos los 10 GHz, que empieza a pasar esto, ¿no? Yo les digo que uno se empieza a ir arriba en el espectro y inclusive ya en 5G estandariza hasta 70 y pico de GHz, sobre todo para poder tener más ancho de banda, pero bueno, como yo les he dicho, cuando uno se va muy alto, penalicen al alcance, ¿no? En distancia de comunicaciones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, a esto que le llaman sub-gigahertz, no es que vos ocupás de 0 a 6, es que tenés un grupito de frecuencias abajo de los 6 GHz. Y ese grupito de frecuencia, de vuelta, ahí entra la regulación de cada país, cuáles son los que efectivamente podés usar en cada lugar para no interferir con otros. No, es que creo que esto lo mencioné, pero Wi-Fi trabaja en un espectro, una banda de frecuencia que es una banda que no está regulada. Cualquiera puede transmitir en esa banda. El Wi-Fi trabaja en 2.4 y 5 GHz en una banda específica donde el gobierno, ni ningún gobierno ni nadie te dice cuánto puedes transmitir ahí. Hay alguna regulación específica, pero en principio cualquiera que fabrique un aparato puede transmitir en esa frecuencia y no estás haciendo nada ilegal. Wi-Fi trabaja ahí y esa banda se llama ISM y en esa banda lo puedes usar sin problema, ¿sí? Obviamente, estas redes celulares no usan esa banda
porque las redes celulares no, yo no quiero interferencia, yo quiero garantizado mi servicio, digamos, ¿no? Entonces usamos frecuencias reguladas que no compiten con esas. Sí. Bien. En 5G ya aparecen mucho más importantemente estas dos palabritas que creo a mi juicio que físicamente es lo que más ha cambiado, multiple input, multiple output y beamforming. Y estos son técnicas de muy, muy capa física que lo que hacen es arreglos de antenas, en lugar de tener una sola antena, tienes muchos componentes de antena y hay un truquito que uno puede hacer en la capa física con esas antenas que es, si yo le cambio un poquito la fase a cada una de esas señales de una manera muy cuidada y bien pensada, yo puedo lograr que esa antena, en lugar de tener un patrón de ganancia hacia el frente, como normalmente una antena lo tiene, yo puedo correrlo hacia el costado, o hacia arriba o hacia abajo. Es como que puedo hacer una formación del haz o del beam de esa antena, ¿sí? De manera electrónica y muy rápida, ¿sí? Y eso lo que me permite a mí es, yo tengo una antena, no sé, en un poste acá afuera de la facu, y tengo mi celu que yo estoy acá en el aula conectándome a esa antena, pero también pasa una persona caminando en la placita que está allá. La antena puede configurar sus fases para tener la máxima ganancia hacia donde estoy yo cuando me toca hablar a mí y cambiar inmediatamente en microsegundos a ganancia para el lado donde está la persona en la placita cuando le toque hablar a la persona en la placita. Y esto hace que la antena en realidad se transforme. ¿Vieron esas antenas parabólicas que como que mecánicamente se mueven? Bueno, como lograr el mismo fenómeno, pero moviendo electrónicamente los haces de la antena a la velocidad de la luz, básicamente. Entonces la antena inmediatamente está como switchando y leyendo cosas a una velocidad muy alta y por ende a una tasa de datos mucho mayor. Y esto es algo que está bastante metido adentro de 5G. Y después el multiple input, multiple output tiene que ver que hago uso de este principio físico para poder tener una antena apuntando hacia un lado, otra antena apuntando hacia otro y poder sostener dos comunicaciones en simultánea sin que se interfieran por más que estén en el mismo tiempo y frecuencia. Muy mágico, ya esto ya es muy, digamos, muy teoría de señales al que le interese verlo, pero esto básicamente las dos cosas lo que te permiten hacer es elevar zarpadamente la cantidad de datos que efectivamente puedes enviar. Y por eso 5G viene fundamentalmente a ofrecer eso. La arquitectura es igual, cambian los acrónimos, muy aburrido, es siempre lo mismo, usuario, antena, internet. Y bueno, y se está empezando a hablar mucho de 6G ahora, porque 5G ya está estandarizada, se está desplegando, 6G se está estandarizando, pero ya esta gente no sabe qué más vender. Porque, o sea, ustedes fíjense, ¿usted necesita el mancho de banda de su celular hoy? ¿Más velocidad? Tiene, pero incluso sin Wi-Fi, supongo que tiene solamente 4G y 5G. Hoy puede ver tranquilamente una película. Está bien que tenga que tener plan de datos, ¿no? Que te lo banque, pero suponiendo que tener el plan de datos que te lo banque, hoy la tecnología te permite ver tranquilamente una película en 4K, digamos, si tiene una buena señal de 4G, 5G, zafa. ¿Quién más? Sí. No, no, es mentira. Hoy estamos acá. Esto es estándar, ¿no? Esto es estándar, esto es lo que realmente la comunidad global está de acuerdo. Recién en el 2030 6G va a estar estandarizado. Pero mi punto es, yo participo de estas discusiones, sobre todo por esto, que es donde yo trabajo, que es, esta gente no sabe qué más vender, porque ¿qué le vas ¿para qué voy a querer pasarme de 5G, 5G a 6G si ya tengo todos los datos que necesito, digamos? Tengo latencia de un milisegundo, tengo datos de IoT, puedo ver película, puedo hacer llamada de videollamada, llamada de voz. Y bueno, y este es un problema porque Qualcomm y todos estos fabricantes, ellos quieren seguir vendiendo y recambiando ese hardware, obviamente, ¿eh? Que hay un negocio ahí y demás. Bueno, las preguntas es, ¿qué podemos ofrecer al usuario que hoy ya no le ofrecemos? Y acá hay algunas de las cosas que le están pensando ofrecer. Una cosa muy flashera de ciencia ficción, que está buenísimo, es el network sensing, que es, como ya te está haciendo frecuencias tan altas, típicamente ya estamos yendo a los THz, las señales de radiofrecuencia empiezan a actuar como un radar. Entonces, en función de lo que mi antena, yo les contesto que las antenas un poco que apuntan, ¿no? Ahora, medio electrónicamente. Entonces yo puedo usar ese barrio electrónico para censar cosas, ¿no? Entonces ver, che, mira, acá estoy teniendo un rebote de esa señal, acá hay una mesa, acá hay otra cosa. Entonces la señal de radiofrecuencia empieza a actuar como un sensor de radar, en el fondo, ¿sí? Con Wi-Fi, hay gente que hace con Wi-Fi sensor, Wi-Fi sensing. Sí, sí, búsquenlo, hay gente que investiga eso, ¿sí? Pero el tema es que para que los radares, para el que conoce de radar o algo de aeronáutica, generalmente los radares están en frecuencias muy altas, porque mientras más alta la frecuencia, más fino es el haz,
Y mientras más fino es el haz, más es la resolución de radar que vas levantando, digamos, ¿no? Pero ahora como las comunicaciones están yendo tan alta frecuencia, el haz empieza a ser muy fino y puedo hacer un sampleo de una región y entender qué hay físicamente en ese lugar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que empiezan a vender es el sensado inalámbrico, ¿sí? Un sensado con 6G. Y la otra es las redes no terrestres, no terrestrial network, que es donde cuando ya no tengo una radiobase cerca con la cual comunicarme, porque estoy en el medio del campo, o estoy en el medio del océano, o estoy en el Polo Norte, o estoy en el medio del desierto, bueno, uso mi celular tal cual lo tenemos hoy sin modificar, sin ninguna antena ni nada más, y con esto directamente llego al satélite de baja órbita y me comunico con una red móvil como si estuviese acá en mi casa. ¿Sí? Y esto es lo que está vendiendo Starlink. Starlink está yendo a esto ahora hoy, ¿no? Hoy, ¿qué pasa? Hoy cuando Starlink, uno compra internet de Starlink, compra esa antena grande, ¿no? Va, grande, así, no es grande tampoco, ¿no? Es una cosa relativamente chica, pero no es esto, ¿sí? Bueno, NTN es esto, ¿sí? Con el celu derecho a... Y un poco, para mí estas dos son las dos cosas gordas que están tratando de desarrollar para que en 6G ofrezcan algo y uno diga, ah, sí, me quiero pasar a 6G, quiero dejar de ser 5G y quiero tener 6G. Viene por acá la mano, pero esto es especulación, es ciencia e investigación hoy y bueno, está en vías de estandarización. Y obviamente, sí, si uno no es... Ujú. Supuestamente hay gente que labura con eso, sí. Yo no soy experto, digamos, si a alguno le interesa ver eso o hacer un trabajo final de grado con eso, ¿por qué no? Me quiero meter rápidamente con esto. Profe, ¿usted cómo viene? Yo sigo hablando nomás. Bueno, mierda. Bueno, ¿quiere que 15 minutos, 20 minutos? ¿Le parece bien? Claro. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Sí, se pone creepy, ¿no? Es que miedo, escuché que alguien decía por ahí. El que vio Black Mirror se pone creepy. Ahora con la antena van a saber dónde estás, todo ese. Bueno, pero bueno, creo que la realidad que vimos hoy es bastante creepy como para. Sí. Eh, no necesariamente, porque, a ver. Físicamente, ¿qué es la frecuencia? Lo que yo le decía recién, es la velocidad en la cual, o sea, cuán rápida haces la panza para arriba y para abajo de la señal analógica. Muy, muy simplificado lo que le estoy explicando, pero mientras más rápido lo haga en el tiempo, eso más alto me voy en frecuencia. Lo que tiene la energía en el fondo es la integral de esa señal. Si yo hago la superficie de esa señal analógica, eso es energía, porque cuando yo hago la panza para arriba estoy emitiendo muchos fotones, cuando hago la panza para abajo estoy emitiendo muchos fotones por la polarización inversa. Muy simplificado, de vuelta esto no es una clase de física, pero para tratar de llegar a los conceptos fundamentales, lo que importa de la energía es la integral en el tiempo de esa señal analógica, ¿sí? Entonces, si yo mantengo la energía constante y tengo dos señales, una de muy baja frecuencia y una de muy alta frecuencia, la energía es la misma. Yo puedo estar emitiendo un vatio a 10 Hz o un vatio a 10 terahertz. En los dos casos gasto 10 vatios. La energía es la misma. ¿Qué pasa ahora? La sensibilidad que yo voy a tener en el receptor de esas dos señales para efectivamente recibir la energía necesaria para que en un ciclo completo analógico yo pueda recuperar un 1 y un 0, ahí cambia la bocha. En el de baja frecuencia, como la señal dura mucho, un ciclo dura mucho tiempo, el receptor acumula mucha energía por bit. En telecomunicaciones eso es lo que importa, la energía sobre bit. El que ha visto por ahí algo, la unidad es EB sobre NO, Energy of the Bit over the Noise Density, que eso es lo que importa. Si yo en la frecuencia de 10 terahertz voy a mandar muy poquita energía por cada símbolo, porque el ciclo se me hace al toque, el receptor tiene que ser muy, muy sensible para que con poquita energía pueda darse cuenta si es un 1 o un 0. En los dos casos estoy gastando 10 vatios. Energéticamente soy igual. Si yo quisiese tener, en esos dos casos de ejemplo que estoy planteando, la misma tasa de bits y la misma robustez de decodificación, yo lo puedo tener, de este lado el usuario puede estar a 1 kilómetro y de este lado el usuario tiene que estar a 1 metro. ¿Me entendés? Porque básicamente compenso
la pérdida de energía que tengo por la distancia de un lado con el otro que lo tengo bien cerquita, entonces me levanta mucha energía por bit. En realidad es un trade-off, no es que te vas alto en frecuencia y pagas más energía, no necesariamente. Es un diseño a nivel sistema que hay que pensar. Por eso hice a los terahertz en 6G, no está mal, sobre todo pensando que van a ser celdas chiquitas, van a ser femtoceldas ahora chiquitas, entonces si la distancia es corta, compensas con la distancia, digamos. Entonces en el fondo es como un sistema ahí de ecualización de muchas variables y ves qué pagas y qué perdés en cada uno. Digamos. No sé si ayuda ahí a clarificar un poco eso. ¿Preguntas? ¿Más dudas? Bien, hay un segundo tema que es el último de los tres que le quería compartir, que es este tema de gestión de movilidad, que tiene que ver un poquito para que veamos esto, lo que acá subimos un poquito de abstracción. Casi todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, mucho capa de enlace y capa física, acceso y un poquito de más de señales. Acá nos vamos un poquito más para arriba a ver qué pasa en capas de red, a nivel IP, cómo nos acomodamos con todo este tema de la movilidad. Eh, IP no resuelve movilidad. ¿Sí? Esto es así. IP a vos te da una dirección IP, mi host tiene una dirección IP, y IP fue pensado y diseñado para computadoras como esta que están conectadas a un cable. Wi-Fi inalámbrico vino después de que se inventó IP, y se empezaron a dar cuenta de que, bueno, ahora un host, esta computadora me la puedo llevar y me puedo ir conectando con cualquier otro access point, y seguir sosteniendo la misma sesión de datos. Pero IP no fue pensado para eso. Entonces, y esto afecta fundamentalmente la capa de red ahora, ¿no? Porque ya la dirección IP em, codifica dónde está el nodo, porque clásicamente en IP, esta discusión a mí me encanta, estoy pensando cómo decirlo para no perder 10 minutos diciéndolo, pero IP fundamentalmente lo que codifica es dónde está físicamente vos, topológicamente. ¿Qué es lo que hemos hecho con ruteo? Eso, queremos saber a dónde está el destino para poder enrutar ese paquetito y que llegue al destino. Hay algo muy fundamental en cómo está pensado IP, que IP en realidad es el dónde, te codifica la localización de tu compu, ¿sí? No en términos GPS, no en términos latitud, longitud, pero sí en términos topológicos de red, ¿sí? Pero si este dónde ahora, con una red móvil, me cambia, cagamos, porque IP fundamentalmente me está respondiendo en dónde. O sea, la solución trivial de esto sería, cada vez que yo me muevo, cambio de IP, por ejemplo. Esa sería la solución trivial. No se puede porque ya tenemos los sockets andando, todos los sistemas operativos, los espacios de kernel y todo, para pensar que mi conexión va con un servidor IP determinado y a la vuelta a una IP determinada mía. Entonces yo el IP no lo puedo cambiar, porque si no se me rompe todo, ¿sí? Y acá empieza el verdadero problema. Entonces, lo que yo quisiera es que mis nodos conserven la dirección IP por más que yo me mueva. Esa es la clave, ¿sí? Este es un problema que aparece en 4G cuando ya empieza a meter internet en el medio. En 3G, 2G y antes, ya lo resolví esto porque fue una tecnología especialmente diseñada para redes móviles, ¿sí? Que ya estaba pensado. La movilidad era parte del problema que querían resolver. Y si bien la tecnología esta que vimos, GSM, UMTS y demás, son un quilombo de acrónimos y son re complejas, pero solucionaban ese problema, ¿sí? Se la bancaban. Ahora cuando empezaron a meter internet en el medio, te das contra este problema de que IP no está pensado por una red móvil, ¿sí? Bien. Eh, nada, esto es aburrido. Entonces, empieza a aparecer, recién les conté un poquito esto de la Home Network y el Visiting Network, porque en IP, la manera que le encontraron la vuelta con IP es reusar lo que se usaba en GSM, que es decir, bueno, yo ahora lo que voy a tener es un Home Network y un Home Network Agent, que es un servidor que está en mi red a la cual yo pertenezco, y donde la palabra pertenezco en realidad normalmente quiere decir cuando yo prendo mi celular, me registro en esa red y me asocio a un servidor de Claro que está físicamente cerca de esa base station, que es mi Home Network, básicamente. Y después lo que me permite hacer Claro es decir, bueno, yo me voy, como le decía recién el ejemplo, me voy a esta Villa María, pero en Villa María ya no estoy más, ya estoy en otra parte de Claro, en otro dominio de la red de Claro. Y claro, debe pensar que yo estoy haciéndole publicidad o no. Debería cambiar por personal de vez en cuando. No le estoy haciendo publicidad, claro. Igual la fibra óptica en mi casa me anda muy bien, estoy contento con eso. Pero cuando me voy a Villa María, en realidad me voy a un foreign network, me voy a otra parte del núcleo, digamos, que
Este foreign server de Villa María se va a encargar de hablar con mi home network para decir, che, Juan en realidad está acá, esta IP está conectada a una subred que nada que ver con esa IP, pero te hago un truco para que vos sepas que está acá y te tuneleo todo para allá y ahora vamos a ver un poquito cómo funciona ese tuneleo. Pero empieza a tener esto, ¿no? Entonces, mi teléfono termina teniendo lo que es una dirección permanente de mi propia red que me identifica el nodo y empieza a aparecer esto que es el COA o la Care of Address de la red visitada. Ahí vamos a ver un poquito más que esto de que es Care of Address, que sí me habla de dónde estoy ahora mismo. Fíjense que el truco termina siendo que tengo una IP verdadera, estable, permanente y una IP trucha que me dice dónde estoy. O no trucha, que me dice, una IP que me dice realmente dónde estoy. Casi que termino teniendo dos IP, ¿sí? Eh, que, eh, digo, simbólicamente habla de esta limitación que yo le decía. IP fundamentalmente codifica ubicación. Entonces, si yo quiero moverme, tengo que tener dos. Una de mi ubicación permanente y otra de mi ubicación real, donde estoy, ¿sí? Es la manera que termina pasando. Y entonces empieza a pasar esto, que es lo que yo le decía. En el Tannenbaum, y creo que lo uso acá también, el nodo corresponsal es Netflix, el servidor de Netflix, ¿sí? Y después yo tengo mi red propia, a donde yo me logué, a donde yo me conecté. Tengo mi usuario conectado al red núcleo de Claro, ¿sí? Y después tengo la red visitada, que es donde está en Villa María, donde hay otra red núcleo de Claro, porque esa es otra ciudad, ¿sí? Acá hablo de ciudades, pero incluso adentro de una ciudad pasa también. No es un ejemplo para que vean que geográficamente me voy a otro lado. Em, entonces yo acá Netflix, que sabe que yo tengo un IP de esta subred, tiene que en algún momento, cuando yo me vaya a Villa María, saber que mi IP ya no está más en esta subred, por más que la interfaz con la que yo accedo a esta subred es esta, y darse cuenta de que yo estoy acá. La pregunta es cómo hacemos eso. ¿Sí? Entonces empieza a haber este concepto de red propia y red visitada, que es lo que un poco gestiona, hace lo que es toda la gestión de movilidad. Acá hay unas IP ejemplo para que se vayan dando cuenta, pero acuérdense que eh, cuando este quiere llegar a mi IP, todos los routers que están acá en el medio, que esto es Internet, básicamente, Internet no sabe que yo me moví. Internet sabe que la gateway es esta para llegar a toda la subred. ¿Cuál era el ejemplo acá? Ya me olvidé. 128, 119 está acá. Pero si mi 128, 119 me voy acá, Internet en ningún momento se entera, va a seguir mandando mi tráfico, la 128, 119 la va a seguir mandando acá. Pero mi IP va a estar acá, va a estar en la 73, 129. Entonces, ahí se rompe todo. ¿Sí? Ahí se dan cuenta claramente cómo IP falla acá. Digamos, aquí IP no me da una solución para esto. Bueno, entonces, esta Care of Address son dos direcciones. Tengo mi. Ahora, lo que Netflix debería saber es que yo físicamente estoy en esta subred, pero mi dirección IP es esta, que está en otra subred. ¿Sí? Casi que se rompe todo. O sea, básicamente, que alguien ve esto y dice, ¿para qué inventaron IP entonces? Digamos, y directamente cada nodo también, ¿para qué uso subredes y toda esta de aggregation que estamos usando para poder enrutar fácil? Ahora se rompe porque prácticamente Netflix tiene que tener una lista de todas las IP disponibles que existen en el planeta para saber dónde están, digamos. ¿Sí? Que básicamente rompe el principio jerárquico de IP que era lo que le daba razón de ser, digamos, ¿no? Pero bueno, la bocha es que la gente, el foreign agent o el ajeno, le tiene que informar al propio que ese nodo está en esa red. ¿Sí? O sea, por ahí vuelvo atrás. Una alternativa es que este tipo en Villa María le diga, che, mirá, claro, Vélez Arfiel, Juan está en Villa María, ¿sí? Está en esta red ahora, está en el 79, no sé cuánto. Entonces, el truco inmediato es, bueno, Netflix va a seguir mandando su streaming a su red, a la red donde él cree que yo estoy, que es la 128, pero como este ahora sabe que yo estoy en Villa María, desde acá ese flujo de tráfico puede volver a salir, llega a Villa María y en Villa María sabe que estoy ahí. Entonces, en realidad, en lugar de hacer esto, que sería lo más eficiente, el tráfico puede hacer esto. ¿Sí? Eso fundamentalmente es el resultado final que termina teniendo la bocha esta. Entonces, acá como que hay dos opciones. Yo acá una les conté recién, que es que la red visitada anuncia al nodo, expone su ruta y restringe el anuncio cuando se va, ¿sí? Pero no escala, porque esto básicamente lo que dice la opción uno es, esto un poco lo decía recién, que este tipo de acá le diga a Netflix, che, Juan ahora tiene un IP que está acá y que Netflix se encargue de enrutar directo acá, pero eso no escala porque casi que Netflix debería tener una lista de IP usuario por usuario que
si bien la tiene, no, no escala en términos de enrutamiento, porque no enruto por subred y por red, subred y host, ya enruto a nivel un nodo a nodo, digamos, ¿no? Para el enrutamiento lo termine matando. Y la otra, esto es la que le conté recién, que el agente propio sabe en qué rod estoy y sigue usando la solución y redirecciona los datos donde estoy eh, y Netflix ni se enteró. Netflix no se enteró y sigue transmitiendo en el mismo lugar. Y esto es realmente escalable y esto le da lugar a una cosa que se llama Mobile IP, que, es una linda tecnología, me parece muy interesante cómo funciona. Em, pero bueno, y esto abre a dos tipos de enrutamiento, que es el indirecto y el directo. ¿Sí? Entonces, em, el corresponsal, Netflix, redirecciona solo la dirección permanente sin saber dónde está. ¿Sí? Que esto es lo que se usa más en la práctica. ¿Qué es lo que suele decir recién? Fíjese, uno, dos, tres. Y yo cuando, esto está bueno acá que no lo había contado, que es, si bien mi agente propio me rerutea la cosa de Villa María, cuando yo le mando algo a Netflix, ahí la cosa no importa. Ahí sí se puede ir directo a Netflix. Total, ni se entera Netflix. Ni Netflix va a ver mi source IP verdadera de acá, la 128 no sé cuánto, y yo lo transmito desde acá a Netflix. Entonces está bueno saber. El problema es la bajada, el problema es el downlink, no tanto el uplink. ¿Me siguen con eso hasta ahí? ¿Le tiene sentido? Sí. Claro, claro. Netflix nunca se enteró que estoy en la 79 no sé cuánto, digamos. Sí. No, no, no porque acuérdense, ¿qué es lo que hay en el cabecera del paquete IP? Origen y destino. En el paquete, si yo me meto una lupa acá y veo el paquete IP, origen va a ser la 128, que es mi dirección verdadera. Por más que salga de la subred 79, mi dirección de origen va a ser la 128. Ese paquetín viene por acá y mi dirección de origen es 128, mi destino es Netflix. Nadie se enteró que estoy saliendo de la 79, salvo que sea un detective que esté iniciando este router de acá, que obviamente no tiene sentido, ¿sí? Pero Netflix ni se enteró. Por eso es elegante, está buena la solución móvil IP, está piola, cómo lo labura, y no funciona, digamos. Ese es el indirecto. Bueno, esto le dio origen a Mobile IP, que no lo voy a ver en detalle porque ya estoy cansado, pero acá está en la cabecera. El Mobile IP agrega esto, la dirección del home agent, de mi red de origen, de mi Claro Vélez Sarsfield, y agrega el Care of Address, que es la dirección de Claro Villa María. Entonces, esta cabecera de acá es un paquete de control que se habla entre Villa María y Córdoba, ¿sí? Y pueden pasarse los datos uno al otro de esta manera. Y acá adentro, ¿qué cápsulo? IP. O sea, el paquetito que Netflix me manda para mí, para Juan, que estoy en Villa María, llega a Vélez Sarsfield, y acá en Vélez Sarsfield lo encapsula con esta cosa de acá y se lo manda a Villa María. Y de Villa María sabe, esto va para Juan, que tiene una dirección IP, tal, 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 tal. Y mueve la IP, le esconde todo esto a Netflix y le esconde todo a mi celular también. No sé, mi celular ni se enteró. A mí me llega un paquetito con un IP para mí, listo, es mi IP, ok, sigo transmitiendo. Entonces, todo este quilombo es para engañar una falencia de diseño de IP, básicamente. ¿Sí? Pero funciona. Acá hay un poquito de flujo de cómo viene la cosa. Bien, capaz que esto está bueno que explicarlo, porque a veces yo tampoco me lo acuerdo mucho. Bueno, todo pasa por el agente propio, o sea, es re ineficiente, viene Vélez Sarsfield y va a Villa María, ¿sí? Por más que el corresponsal y el móvil estén físicamente al lado, esto es lo loco que termina pasando, porque si el servidor de Netflix está en Villa María y yo estoy en Villa María, vamos todos a Córdoba, a Vélez Sarsfield y volvemos a Villa María, el dato, digamos, ¿no? Lo cual es estúpido, ¿no? Lo cual habla de algo que abre potencialmente una puerta de ineficiencia tremenda. eh, pero bueno, es el costo que uno paga por sostener la transparencia con IP, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, che, hagamos directo, que no se usa en la práctica, pero bueno, es la otra propuesta, digamos, que es averiguar cuál es la de la dirección de Villa María y ya directamente transmitir desde la Villa María. Pero eso requiere algunas cositas que tienen que localizar a donde yo estoy, porque hasta ahora fíjense que yo en ningún momento necesariamente a nivel IP necesite transmitir
coordenada GPS, latitud, longitud, nada. Todo se mantiene en el espectro topológico de IP puro, pero uno lo puede hacer esto más sofisticado. Entonces yo puedo actualizar, por ejemplo, algo que me actualice el corresponsal, que yo me actualice, que me diga Netflix, che, hay un Netflix en Villa María, bueno, entonces me cambio otro Netflix en Villa María. Y también hay otro donde el agente ajeno, este yo no me acuerdo cuál era, que actúa como ancla. Bueno, creo que es lo que hicimos recién, claro, que es el agente, que hay un ancla de mi agente local, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el directo? Obtengo el kRFA3 y los datos van directo hacia la red visitada sin pasar por el agente que emite el rodeo triangular. Esto es, eh, fíjense que lo que habíamos hecho recién era esto, era Netflix, Córdoba, Córdoba, Villa María. El directo lo que te dice es Netflix Córdoba. Córdoba dice, che, Netflix, Juancito está allá. No me lo mandé a mí. Y Netflix va a Villa María. Esa es la otra alternativa, digamos, ¿no? No se usa en la práctica porque básicamente Netflix no tiene ganas de ponerse a solucionar los problemas que tiene Internet, digamos, no es un problema de Netflix, es un problema de otra cosa. Entonces esto no se usa, pero podría usarse y es el enrutamiento directo, ¿sí? Esto lo pasamos. Sí, entonces la conclusión a donde quiero llegar es que las redes IP no fueron diseñadas para movilidad, ¿sí? Y hay adaptaciones. Mobile IP, 4G hace algo parecido, pero pagamos eficiencia. Y esto es lo que yo le decía, que me gustaría que lo piensen un ratito y mucho de la perspectiva crítica, más desde la perspectiva de la ciencia de la computación, ¿cómo diseñarían ustedes un protocolo que no tenga este problema? Que no tenga este problema de mezclar dirección e identidad, que esto es el problema de IP fundamentalmente. IP quiere cumplir dos funciones al mismo tiempo. Identificar tu lugar, digamos, físicamente y después quién sos, qué nodo sos. Esas dos cosas, pum, le mezclan en una sola dirección y aparecen estos problemas. Porque yo puedo ser un nodo diferente o puedo ser un nodo ubicado en otro lugar. Son dos discusiones diferentes. Y sin embargo, como están mergeados en el mismo concepto, se nos arma este quilombo, pero funciona. Esa es la realidad. Acá me pongo mal el gorro de ingeniero y digo, sí, es un quilombo, es horrible, es improlijo, es ineficiente, pero 6.000 millones de personas humanas están usando esto y funciona, y están todos conectados. ¿Sí? Entonces ahí empieza el tire y la afloje sobre lo que ya andaba y lo que funciona. Está este ejemplo al que le interese, esta teoría de pensamiento está muy buena, de Reina, se las mencioné. Lindo tema si alguien quiere hacer un trabajo final de grado en estas cosas, porque hace falta meterse y tener una perspectiva de modelado crítico para esto. Y creo que con eso ya no sé si me queda mucho más. Ah, bueno, acá hay un par de ejemplos que están piolas si lo quieren hacer. Yo creo que lo tengo acá también. Que, por ejemplo, si marcan esto en su celu, le tira le tira alguna data de la antena. A ver cuál era este, el 3001. Sí, llamen. Sí, está. Si ustedes marcan eso y llaman en su celu, les va a tirar, ponen acá mentira, mire, me tira, claro, estoy con un ancho de banda de 20 MHz, me tira la ID de la celda en la que estoy. Esto está bueno si ustedes lo quieren, si lo marcan, lo ven en su pantalla y van caminando por la calle, se van a dar cuenta que ese ID de celda va a ir cambiando, porque vas cambiándote de antena, estás cambiándote de una antena a la otra. Y hay un par de informaciones. Esto van a ver los dBm ahí, que es la señal, la potencia de la señal que están recibiendo. Eh, eso que ven ahí, el SINR, es Signal to Interference Noise Ratio, y básicamente te dice cuánta interferencia hay. Es una medida de cantidad de ruido que hay alrededor tuyo. Esto también funciona, no sé si ustedes lo están probando. Debería andar en Android, me parece también. Eh, si quieren jugar un ratito, ahí lo pueden ver. Eh, Esto también está bueno hacerlo si quieren, más para ver el tema de IP, que se pueden meter en su celu, ver qué IP tienen en Android y en iPhone, es parecido. Y te va a decir qué IP tiene puesto tu host. Guarda que acá no se confundan, porque si tienen Wi-Fi prendido, tenés un IP de Wi-Fi y tenés otro IP de Claro, ¿no? O de personal, de lo que sea que tenga. Fíjense en la IP de personal o Claro, de su servicio móvil, y métanse en internet a buscar What's My IP, que te dice cuál es tu IP que se ve desde internet. Y ahí se van a dar cuenta que la IP que se ve desde internet no es la IP que te dice Claro que tenés. ¿Por qué? Por esto que le contaba recién. Claro, o personal hace nateo y expone una IP pública
que es la que se ve de internet, pero no es la que tenemos en tu celular. ¿Sí? Entonces, si hacen ese truquito, se van a dar cuenta de esas cosas que empiezan a suceder en las redes móviles, digamos. A ver, que también depende de la versión de Android, no sé, pero fíjense, hay una manera ahí de hacerlo. Googleenlo si no. Eh, pero tenés ahí dirección IP a mano. Eh, por esto lo que le decía recién, digamos, también Wi-Fi de FAMAF le va a dar un IP, 4G van a tener otro IP, son dos IP diferentes. El sistema operativo resuelve ahí un poquito cuál usa en cada momento. Sí, eso está bueno saberlo, porque cuando yo abro Chrome y quiero buscar algo en HTTP y tengo las dos interfaces prendidas, ahí es el sistema operativo que termina decidiendo por cuál termino saliendo, digamos, ¿no? Fíjense que ahí en un punto mi celular se transforma como un router, porque tengo dos interfaces. Voy por una, voy por la otra, ¿sí? Esas ya son decisiones ahí medio del sistema operativo. Obviamente que típicamente uno elige Wi-Fi porque no tiene un costo asociado y es más barato en términos de energía también. Pero bueno, las dos direcciones IP están ahí. Y esto es parecido a lo que yo le decía recién. Acá pueden sacar la Cell ID, qué frecuencia están usando y algunas cositas si lo quieren jugar un poquito. Y después, ya me cansé de hablar, creo que lo voy a dejar acá, pero en la misma el slide deck hay ejercicios, modelos, preguntas verdadero o falso, multiple choice, etcétera, etcétera, que son los ejercicios relativos a esta charla que tomamos en el final. Esto entra al final, para el que lo den rendir final, porque yo obviamente el segundo parcial ya está. Y con esto termino. Preguntas o dudas, consultas, algún pensamiento que les haya quedado. Yo trabajo en comunicaciones satelitales. Yo soy científico del CONICET, estoy en CONICET, pero estoy en licencia hace varios años y estoy en INRIA, en Francia, que es el Instituto Nacional de Investigación de Ciencia de la Computación de Francia. Por eso viajo tanto, voy mucho para allá. Y hoy estoy trabajando en modelos y algoritmos para comunicaciones de redes espaciales. Hay varios chicos de FAMAS que han hecho el trabajo final conmigo, así que si a alguien le interesa alguno ver, les puedo pasar alguna data. Yo de grado, y ahora viene el bullying hacia mí, soy ingeniero en telecomunicaciones. Después trabajé en Motorola desarrollando lo que hoy es 4G. Trabajé haciendo cosas de 4G. Después me cansé de la industria porque básicamente Nokia compró esa parte de Motorola para que gane LTE. Motorola tenía una tecnología diferente que se llamaba WiMAX, que competía con LTE y LTE le ganó. WiMAX era mejor, porque yo lo estaba desarrollando. No, mentira. Pero posta que era mejor en muchas cosas, pero los accionistas reinaron, compraron esa parte de Motorola, nos ofrecieron pasar todos a Nokia y demás, y qué sé yo, y pero a mí yo me embolé muchísimo porque WiMAX era más de la corriente de Wi-Fi, esto yo les decía, los Yankees con IEEE, Wi-Fi y demás, era lo que, ¿cómo le explico mejor? Estaba este mundo de las redes celulares que le acabo de nombrar y el mundo más de Wi-Fi de IEEE. Y los dos estaban viendo de ver dónde llegaba el internet móvil del futuro en esa época. El futuro en esa época era tener internet en toda en la área metropolitana. Y Wi-Fi dijo, la solución es WiMAX, y era una evolución de Wi-Fi para redes móviles, y los operadores móviles de GSM y demás dijeron, no, las soluciones son redes celulares. Motorola iba por esta vía, Nokia iba por esta, ganó Nokia, de hecho todos tenemos 4G y demás en el bolsillo, y lo que nosotros estábamos haciendo es que se quedó fuera de juego, digamos. Pero, como ustedes vieron con Wi-Fi, es mucho más elegante la implementación de los protocolos de IEEE en general, son más ordenados, son más simples, toda esta lluvia de acrónimos que le mostré un poquito muestran esa complejidad extra que tiene la tecnología celular. Y ahí se me secó la mente y dije, no tengo más ganas de laburar en algo que al fin y al cabo lo va a terminar siguiendo algún multimillonario que le chupa un huevo si una tecnología funciona mejor o la otra. Y ahí ahí me metí a hacer el doctorado y el doctorado lo hice en la CONAE, en la Agencia Espacial Argentina, llevando WiMAX para hacer andar WiMAX en la parte satelital. Y ahí empecé a trabajar en comunicaciones satelitales y de ese momento estoy haciendo cosas satelitales, digamos, básicamente. Y trabajo con redes, todo esto que me he visto en la materia, pero aplicado al espacio, digamos. Y una de las ramas de investigación que más me gusta es la parte interplanetaria, que es donde más trabajo, que es adaptar protocolos y algoritmos de IP y de Internet a la parte interplanetaria, con la Luna y con Marte, porque ahí el problema es que la velocidad de la luz a nivel sistema solar es muy lenta.
de acá a Marte, para mandar una señal, tarda como máximo 20 minutos. O sea, si yo mando un fotón a Marte, tarda 20 minutos en llegar. Y por ende 20 minutos en volver si me mando una CK, por ejemplo. Y si uno hace el ejercicio de lo que hemos hecho con parada y espera, go backend y demás, y hacen ese ejercicio con 20 minutos más 20 minutos, o sea, 40 minutos de round trip time, nada te anda, obviamente, ¿sí? Y ahí hace falta otros protocolos, otras estrategias y un poco lo que yo laburo de investigación, esas cosas. Es re divertido, si a alguno le interesa le paso ahí info o cosas. En el aeronáutico lo estudié yo, en esa época ahora el aeronáutico está muy venido abajo. En esa época era, creo que debería dejar de grabar.